acuerdo. Adelante, Araceli. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por asistir a todos los compañeros que han podido unirse. Gracias sobre todo a Joaquín de Loyano y a sus dos y demás. Podría entretenerme en hablar del currículum académico de Joaquín, pero eso es una pérdida de tiempo, porque para llegar a donde ha llegado tiene que tenerlo muy amplio, muy sólido y muy bueno, y habérselo ganado a pulso. Entonces vamos a ir directamente a hablar un pelín de cómo llegué a conocer a esta persona tan extraordinaria. Yo estaba haciendo voluntariado cultural en Madrid y por un error de nomenclatura, en lugar de mandarme al museo que tenía al lado de casa, me mandaron al limbo, y entonces en el limbo me quedaba solamente el Museo de Animales, o sea, la Facultad de Veterinaria, que está lejísimos, y allí me encontré con este señor, que es un señor, es un caballero a la antigua usanza, pero no rancio en absoluto, que nos enseñó a a tres compañeras de biológica y a mí filóloga, una serie de cosas sobre el mundo de los animales, y nos pusimos a enseñar el museo. Así lo conocí, así lo aprendí a admirar, y así formé una amistad muy buena con él, y supe que tenía un sueño que era hacer terapias con los animales, que los adora, por supuesto, si no, no sería veterinario. Y bueno, ese sueño poco a poco se convirtió en realidad. Lo del museo no funcionó por falta de seguridad, lo cerraron, yo me quedé sin actividad cultural, pero la amistad continuó. Y en un momento determinado, pues incluso hicimos una movida un tanto peliculera en época de pandemia para conseguir un burro enanito blanco que venía de Villanueva del Mesía, en la frontera entre Málaga y Granada, y de manera peliculera pudo llegar a la Facultad de Veterinaria de la Complutense en Madrid. A partir de ahí ya él tiene los animales para empezar a hacer las terapias con las que ha soñado, y creo que tiene más personas allí. Y nada más, Joaquín, ha sido un honor que venga, muchas gracias. Doy paso a lo que me tengas que contar. Y a sus chicos que ha traído, a sus dos escuderos, también. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo lo primero querría agradecerle a Araceli Segura, porque el motivo de que se vaya a impartir esta charla, coloquio o conferencia coloquio es el enorme agradecimiento que tenemos a una persona que, bueno, ha contado mis bondades, pero habría que hablar de las suyas, ¿no? El voluntariado, el enorme esfuerzo que ha hecho Araceli junto a sus compañeras, que, digamos, las tengo en el recuerdo y en el alma durante mucho tiempo, ¿no? El enorme esfuerzo que han hecho por intentar conseguir un sueño, el Museo Veterinario Complutense, que bueno, pues digamos ha sido un poco víctima de la burocracia, de la impericia, de la desidia, llámale como se quiera, de las instituciones en nuestro país, ¿no? El sueño sigue en marcha, no obstante, yo soy muy tenaz y espero que llegue a buen término, porque de hecho ya no es una persona en solitario con 4 o 5 voluntarias soñadoras, sino que esto ya está en manos de una comisión y tarde o temprano tendrá que madurar. Por otro lado, también querría manifestar que el motivo también de impartir esta conferencia también es la admiración que siento por la labor que realizan los rotarios en general, ¿no? Ese concepto de ética, de solidaridad realmente llevada a la práctica, en fin, de esos valores que incluso los docentes, sobre todo los universitarios, tendríamos que impregnarnos y ser capaces de transmitir. Bueno, querría presentar a mis dos colaboradores, Nuria Benítez Prián, licenciada en Historia, ahora se va a poner en la cámara, acércate, luego ocupará el estrado, como se suele decir, y Manuel García Espertaleón. Bueno, Nuria, como os comentaba, es licenciada en Historia, fue voluntaria, hizo prácticas extracurriculares, ha colaborado en publicaciones, proyectos, ha ido compartiendo con nosotros esta azarosa línea de investigación de la historia del vínculo hombre-animal con todo lo que conlleva, incluida la evolución en terapias, como hace nombre o a lo que alude el título de esta ponencia, y de algún modo se ha ido también, digamos, implicando en los proyectos vinculados a esta línea. Llevamos una investigación sobre la historia de los zoos, otro asunto muy conflictivo,
el tema de los zoos dentro de la evolución del vínculo hombre-animal. Y Manuel García Pantaleón Artal, licenciado en veterinaria, está estudiando historia ahora, recientemente ha sido nombrado profesor ayudante, lo cual me ha dado, digamos, una tranquilidad en cuanto a la continuidad, y esperemos que, como bien decía Araceli, esta escuela vaya increciendo. Sin más dilación, vamos a pasar a la exposición y querría haceros una primera mención a cómo lo hemos estructurado. En principio, Nuria Benítez va a asumir una revisión histórica no muy amplia, pero para situarnos cómo esta evolución del vínculo ha ido buscando otros derroteros y en concreto el de sanador. Luego, Manuel García Pantaleón abordará qué especies, qué terapias y a qué nichos de población o a qué tipos de población van todo este mare magnum en el que hay actividades, terapias, en fin, hay un abanico muy amplio. Y luego, por último, voy a intentar hacer una pirueta que es meternos en la piel, digamos, del animal terapeuta. ¿Qué problemática trae? Y la pienso abordar con casos prácticos. Como bien ha comentado Araceli, yo he pasado del dicho al hecho y ese otro sueño, pues de algún modo lo estoy llevando, no sin dificultades, a la práctica, pero vais a ver casos concretos de animales, en qué ámbitos, qué respuestas, y digamos, por un poco quitar el miedo, las enormes posibilidades que tiene esta nueva visión del vínculo hombre-animal, el animal como sanador del humano, ¿de acuerdo? Pues le cedo la palabra a Nuria Benítez y nos hará esta exposición histórica. Cuando quieras, Nuria. No nos sale la función de compartir pantalla. Pone que el anfitrión le inhabilitó. No sé si podéis... Ahora sí. Ya la tenéis. Pues... Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Como ha dicho Joaquín, voy a proceder a contaros un poco unos hitos en la historia de cómo empieza el animal a ser usado como terapéutico. El vínculo hombre-animal es muy importante porque en la mayoría de nuestra evolución el ser humano ha sido cazador-recolector, quiere decir, la mayor parte de nuestra historia hemos sido cazador o presa. Del animal obteníamos el vestido, la carne, el alimento y algunas herramientas de hueso. Y en el Paleolítico Superior, alrededor de hace 17.000 años, empezamos a domesticar al lobo, con lo cual surge un nuevo rol del animal, que es el de compañero cazador y además guardián y protector. Hace 12.000 o 14.000 años, entre 14.000 y 12.000, empieza la agricultura, creamos la agricultura y la ganadería. El rol de los animales también nos aporta otros beneficios. Empieza a ser un animal también de fuerza, de trabajo, de transporte, nos proporciona otros alimentos secundarios aparte de la carne, y todo esto redunda en que podemos sedentarizarnos y nuestra población sufre, se beneficia y se demuestra en una gran explosión demográfica. La primera vez que se nombra al animal el rol de terapia, de terapeuta para enfermedades, es en la antigua Grecia. Hipócrates hablaba ya del ritmo curativo de la equitación. Decía que la equitación mejoraba el ánimo o alma de los, ellos le llamaban ánimo al alma de los que no se podían curar. Los griegos ofrecían paseos a caballo a enfermos terminales para mejorar su estado de ánimo. Y en el siglo V a.C., el culto a Asclepio incorporó en los templos donde se realizaba el culto, incorporó animales, perros, para que lamieran las heridas de los peticionarios, porque se creía que eran milagrosamente curativas, y así hay muchos testimonios. También otros autores clásicos como Jenofonte, Hiparco o Galeno, que ya era romano, que de nacimiento griego,
también hablaban del beneficio de la equitación para la salud. Luego, otro hito importante ya en la Edad Media es en un pueblo de Bélgica, en Gil, está documentado que allí se rinde culto a una santa que se llama Santa Dymphna, que era una princesa que venía de Irlanda y que atendía a enfermos, y allí se funda una iglesia que se llama, que rinde culto. Al final esta princesa es una mártir porque su padre la decapita, y este pueblo, su seña de identidad es un culto hacia los discapacitados mentales. En parte de la terapia se vuelve un centro de peregrinación en la Edad Media. Allí acuden muchísimos enfermos mentales. Y los residentes del pueblo de Gil asumen como su responsabilidad cuidar de ellos y les aplican lo que ellos llaman una terapia natural, que consistía en que los enfermos mentales podían cuidar animales de granja y a cambio se les daba un estipendio. Esta costumbre se perdió, pero no se perdió del todo, porque en este pueblo actualmente todavía existe esta costumbre, se aloja a enfermos mentales, se les adopta oficialmente en casas de familiares, y la terapia es simplemente darles una vida normal y familiar en la ciudad. En la Edad Moderna se recupera toda esta sabiduría de Grecia clásica que había sobre la hipología, la sanación y ritmo curativo de la equitación, a través de muchos médicos que en el Renacimiento volvieron a releer los textos clásicos. Uno de ellos, Jerónimo Mercurial, que es el que sentó las bases de la fisioterapia de arte gimnástica, su obra principal. En ella decía que la equitación podía ser sanadora. Durante el siglo XVII han surgido muchos manuales sobre el ritmo, sobre la capacidad curativa de la equitación. Uno de ellos, Samuel Auguste Tissot, decía que la equitación puede curar muchas enfermedades, entre ellos la moral baja, los trastornos nerviosos y la gota. En el siglo XVII, en la comunidad cuáquera de Inglaterra sufre un revulsivo cuando ocurre un hecho. Una paciente de un sanatorio mental, Hannah Mills, que forma parte de la comunidad cuáquera, muere en unas condiciones deplorables, porque antes en los manicomios se trataba a las personas como si fueran animales. Se pensaba que al perder su condición mental eran como animales. Entonces se les aplicaban terapias coercitivas, se les ataba y se pensaba que así podían aplacar su comportamiento. Entonces, a raíz de la muerte de Hannah Mills, William Tuck decide investigar qué ha pasado, visita centros y ve las pésimas condiciones en las que viven los enfermos mentales, y decide fundar con fondos de la comunidad cuáquera el York Retreat, un establecimiento que se basa en el tratamiento moral. Llamado tratamiento moral de los pacientes. Había que tratarlos como personas, no habían perdido su condición de humanos, pensaba él. Y parte de la terapia era que podían andar libres por el recinto y cuidar de animales de granja y de animales de compañía. En esta ilustración del siglo XIX, porque el York Retreat sigue abierto hasta la actualidad, se ve como hay animales domésticos, y se pensaba que interactuar con estos animales provocaría sentimientos de sociabilidad y benevolencia en los pacientes. Tiene tanto éxito esta forma de tratar a los enfermos mentales que se expande por toda Inglaterra. Se abren nuevos centros con esta filosofía, que los familiares ven que los pacientes están mucho mejor, y también se extiende a Europa. En Inglaterra se abre, por ejemplo, el New Bethlehem Hospital en 1860, en el cual en las noticias de su inauguración se dice que había en el hospital un aviario lleno de pájaros, y que parecía que calmaban las mentes atormentadas de las personas infelices que habitaban allí. Y los pacientes que empezaban
que paseaban incesantemente por los pasillos, si no tenían nadie con quien hablar, pues hablaban con perros y gatos. Estas son las noticias que se tienen de este hospital. Y además en el centro Bethel de Alemania sucedía algo parecido. Se llamó la institución sin muros. También inspirándose en el New York Retreat, fue fundada para tratar enfermos, pero esta vez de epilepsia, no mentales. Incluyó animales y también un programa ecuestre. Y la experiencia resultó positiva, pero no solo para los pacientes, también resultó positiva para los propios cuidadores. En el siglo XIX ya, Florence Nightingale, una de las precursoras fundadoras de la enfermería moderna, pues ella aplicó nuevos métodos a los hospitales de campaña en la guerra de Crimea. Esta enfermera decidió que a los enfermos no debían de estar en camas compartidas con ropas sucias y aplicó las nuevas teorías de higienismo de la época en Inglaterra, que pues, había que cambiarle las sábanas aunque todavía no creían en las bacterias, ella sabía que la higiene era fundamental. De hecho, crearon las primeras estadísticas de mortalidad en hospitales. Y la mortalidad bajó muchísimo cuando ella aplicó las nuevas políticas de higiene. Se llamó la dama de la lámpara porque paseaba por las noches ahuyentando a las ratas de las camas de los enfermos. Y en su libro Notes of Nursing, que creó escuela, porque este libro y las escuelas que ella creó pues fundaron la enfermería moderna. En su libro decía que una pequeña mascota puede ser un excelente compañero para el enfermo, especialmente para casos largos y crónicos. Por ejemplo, un pájaro enjaulado puede ser el único entretenimiento de un inválido confinado durante años en la habitación de un hospital. El primer caso en el que se documenta en Estados Unidos la asistencia y la terapia con animales, bueno, es de la Cruz Roja de América. Como sabéis, la Cruz Roja enviaba perros a la guerra con medicinas al cuello, con pequeños paquetes medicinales para asistir a los heridos en primera línea de batalla. Pero además, en el hospital de campaña, el Army Air Force, con base en Paulding, de Nueva York, se creó una granja en la que los militares heridos atendían a los animales de granja y hacían trabajos de granja, y esto se observó que les hacía superar su fatiga operativa, que es como le llamaban ellos al estrés postraumático después de la guerra. Luego Liz Hartel, que era ya en el siglo XX, Liz Hartel fue una jinete danesa que marcó otro hito en la historia de la terapia con animales. Ella sufrió de polio, fue una jinete que sufrió de polio, y tras sufrir la polio ganó 2 medallas olímpicas, pero porque se recuperó haciendo equitación. Su experiencia la aplicó creando una fundación y fue la iniciadora de la hípica terapéutica en Suecia. Otro caso parecido, el de Erik Storland, no era deportista, era un músico noruego, pero él era ciego y decidió crear un centro para que los discapacitados físicos, ciegos, usaran el animal para hacer ejercicio. Creían que el animal les iba a fomentar hacer ejercicio y que el ejercicio era muy importante para recuperarse o para sentirse mejor. Sobre todo se centraban en la equitación y en el esquí. También uno de los grandes pensadores del siglo XX, Sigmund Freud, el gran neurólogo austriaco, se dio cuenta en su consulta. Él tenía un perro que se llama Jofi, y se daba cuenta de que atendía a sus pacientes con él en la sala, que cuando el paciente estaba muy tenso, el perro se colocaba lejos del paciente. Cuando el paciente estaba relajado, el perro se colocaba más cerca. Y observó, él pensaba que los animales podían detectar el ánimo, el estado de ánimo de las personas, que eran hábiles detectores de este estado de ánimo, y lo utilizaba habitualmente en las consultas. El problema es que sus estudios no se publicaron hasta muchos años, muchas décadas después de su muerte, y no tuvo una repercusión académica. Quien sí tuvo una repercusión académica fue Boris Meyer-Levinson, que otro psicólogo, un psicólogo infantil, que casualmente también, muy parecido a lo que le pasó a Sigmund Freud, se dio cuenta al llegar una madre con su hijo, el paciente, a su consulta, pronto, demasiado pronto, pues estaba su perro en la consulta,
y el niño que nunca había interactuado o le costaba mucho interactuar con él, era muy incomunicativo, empezó a abrirse a través del perro. Y él empezó a realizar estas observaciones y se dio cuenta de que los animales funcionaban como objetos transicionales, decía él. O sea, primero el paciente se comunicaba con el animal, se abría al animal y luego se abría al terapeuta. Plasmó su experiencia en una publicación científica, la primera publicación científica que habla sobre la terapia animal, se llama Pet Oriented Child Psychotherapy, en 1969. Él decía que estas terapias eran especialmente útiles en pacientes, sobre todo en niños incomunicativos, inhibidos, obsesivo-compulsivos y con desventajas culturales, especialmente con autistas. Por primera vez en ese artículo se acuñó el término pet therapy, terapia con mascotas. También defendió la inclusión de animales en contextos de intervención, como hospitales, cárceles. Defendió que tenía que haber una investigación controlada y la necesidad de crear un criterio riguroso de selección y de entrenamiento y de utilización terapéutica de los animales. En una obra que publicó en 1972, Pets and Human Development, acuña por primera vez el término human-animal bond, el vínculo animal-hombre, y él explica la teoría de que hemos perdido nuestro vínculo con el animal y que al perder nuestro vínculo con el animal es necesario recuperarlo para recuperar nuestra salud. Cuando ya en el siglo XX surgen muchos estudios, pero cuando de verdad se sistematiza es con la Delta Society en 1977, que hoy en día se llama Pet Partners. Son los veterinarios los que le dan un cuerpo científico a los estudios de asistencia con los animales. Uno de ellos, el primer director de la sociedad, Leo Busta, junto con otros muchos veterinarios y psicólogos, todos tenían en común, todos ellos pusieron en común experiencias en las que el efecto positivo de las mascotas sobre la salud, ellos lo habían observado claramente, pero se dieron cuenta de la necesidad de que para que la comunidad científica lo aceptara, pues tenían que hacer investigaciones científicas y publicarlas. Y también crearon en 1989, desarrollaron un programa de certificación para garantizar que los animales estuviesen cualificados para llevar a cabo la labor. Así empezaron a profesionalizarse los estudios de terapia asistida con animales. Y en España particularmente el desarrollo de esta especialidad se empezó en los años 80 con la Fundación Purina, que sin ánimo de lucro, que hoy en día se llama Fundación Affinity, que promueve los beneficios de los animales de compañía, promueve investigaciones, hace coloquios, charlas, congresos y fomenta la investigación en esta área. También la Fundación Bocalán en 2002 se dedica a investigar y desarrollar frutos sociales en los que la colaboración de hombres y perros sea el eje de los mismos. La entidad ha colaborado en la creación de gran parte de las leyes que están actualmente en vigor relativas al perro de asistencia. Además, ellos dan cursos también. Hay otras fundaciones como CETAC también, que son referentes no solo nacional, sino a nivel internacional. Y bueno, una experiencia bastante nueva es la de Dog Hospital. En España se ha creado este proyecto que, aunque no es técnicamente terapia asistida, porque los animales son animales mascotas del paciente que visitan el hospital. Este programa se dedica a facilitar la visita de las propias mascotas del paciente al hospital, lo cual ha demostrado ser muy beneficioso para su estado de ánimo. Y hay otros proyectos actuales en marcha que se llaman como Can de la Mano, que sí que utiliza perros profesionales para visitar los hospitales. Estas terapias que actualmente están en desarrollo, bueno, mi compañero Manuel García Pantaleón nos va a explicar en qué consiste. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, yo voy a hablar un poco tanto de los animales que son los más comunes para la terapia asistida, como de cómo son estas terapias o cómo son las sesiones en que se desarrollan estas terapias y también como ha dicho antes Joaquín, los nichos de población o
las poblaciones objetivas a las que van dirigidas este tipo de terapias. Antes quiero hacer un comentario también para hablar de cómo afectan o cómo pueden tener un impacto positivo los animales sobre la salud humana. Puesto estos casos, por ejemplo, los perros guía, que pueden ayudar a personas invidentes. La imagen del centro es un perro que está entrenado para realizar una reanimación cardiopulmonar en una persona. Y también tenemos el ejemplo de los perros que pueden ayudar a los diabéticos al poder detectar una hipoglucemia. Pero en realidad los animales, bueno, los perros o nuestras mascotas, no necesitan un entrenamiento tan específico para tener un impacto sobre nuestra salud, porque simplemente nuestras mascotas pueden ayudar además con los niveles de estrés o de ansiedad, incluso en algunos casos aumentar el ejercicio físico. Entrando ya un poco más en la terapia asistida con animales, es importante definir qué es la terapia asistida con animales. A nivel genérico podemos decir que es aquella terapia o aquellas intervenciones que hacen uso de los animales para tener un impacto positivo sobre la salud de las personas. Pero muchos investigadores han querido diferenciar entre actividades asistidas con animales y terapias asistidas con animales. Engloban ambas dentro de lo que serían las intervenciones asistidas con animales. Pero algunas diferencias serían, por ejemplo, que las actividades asistidas con animales serían intervenciones más a corto plazo y no tendrían unos objetivos concretos, sino que el objetivo a nivel general sería mejorar el bienestar del paciente. Mientras que las terapias sí que tendrían unos objetivos específicos a corto y largo plazo y buscarían mejorar el funcionamiento cognitivo o físico del paciente. Como ha comentado antes mi compañera Nuria, es importante recalcar que estas terapias asistidas con animales, como vamos a ver en un momento, se realizan por animales, por así decirlo, especializados, es decir, no las puede realizar la propia mascota del individuo. Bueno, a nivel general, la terapia asistida con animales o el contacto positivo que podemos tener con animales tiene una serie de ventajas para nosotros. Disminuye la sensación de soledad, mejora la comunicación y disminuye el estrés y la ansiedad. Se ha comprobado que tras un contacto positivo con un animal aumenta las endorfinas que están relacionadas con el bienestar y disminuye el cortisol, que es la hormona del estrés. Pero hay estudios que han comprobado que estos mismos efectos positivos que tenemos los humanos también los tienen los animales tras este contacto positivo, este aumento de las endorfinas y esta disminución del cortisol. Uno de los debates principales de la terapia con animales es el de garantizar el bienestar animal durante la terapia y procurar que no se está incurriendo en ningún tipo de maltrato hacia el animal durante esta terapia. Aunque el debate sigue estando vigente, parece que la literatura tiende a comprender o a comprobar que los niveles de cortisol que se encuentran en los animales tras una terapia, tras una sesión de terapia asistida, no son significativos y que por lo tanto no hay un riesgo acuciante de maltrato animal. Pero como digo, el debate sigue estando vigente y de hecho hay estudios que han comprobado lo contrario, que los niveles de cortisol sí que aumentan. Pero bueno, los animales que se pueden usar para la terapia asistida son diversos. En general son animales que necesitan un certificado y un entrenamiento especial, sobre todo más para la terapia que para las actividades asistidas. Sin duda los más frecuentes son los perros, que van seguidos de los caballos, y también hay otros animales de granja que veremos también, y otro tipo de animales de los que hablaré en último lugar. Bueno, como decía, ¿cuáles son los individuos, la población objetivo de esta terapia asistida? Por un lado, pacientes enfermos, que son sobre todo pacientes psicológicos o psiquiátricos, desde trastornos del espectro autista hasta demencia, esquizofrenia, etc. Luego también personas internas, tanto hospitalizados de larga duración como también es muy común los internos en residencias para mayores. Y también hay otro tipo de colectivos que se pueden beneficiar de la terapia asistida, víctimas de violencia de género, internas de prisiones, drogodependientes o veteranos de guerra. Pero sin duda, como decía, los perros son los animales estrella en la terapia asistida. ¿Por qué los perros? Bueno, los perros tienen una gran variabilidad de razas, lo que permite que podamos escoger una u otra dependiendo del tipo de terapia que queramos realizar. Además, son más susceptibles al adiestramiento, al entrenamiento, lo que permite que tengan un comportamiento más predecible en comparación con otros animales domésticos como los gatos.
En general, la metodología suele ser similar en las terapias para perros o con perros. Suelen ser comunes tanto en residencias para mayores como en hospitales. Las sesiones suelen ser semanales, con unos días de descanso entre las sesiones. Pueden ser únicas con el paciente y el animal o en grupo. Siempre está presente el voluntario, que suele ser el propietario del perro, para garantizar que en todo momento de la interacción no hay ningún problema. Aunque es importante recalcar que no interviene, en la mayoría de los casos, esta persona no interviene en la interacción directamente. Las interacciones van desde acariciar al perro, jugar con él, lanzarle una pelota, cepillarle y, como he mencionado, es importante asegurar el bienestar en todo momento de los perros. Hay que tratarlos como si fueran un trabajador más, que al final es lo que están haciendo, asegurar que tienen unas condiciones ambientales correctas, que tienen unas horas de descanso adecuadas, etc. Bueno, los perros son importantes en las residencias, sobre todo para nuestros mayores, tanto haciendo compañía a los internos como ayudando a los pacientes con demencia. Hay distintos artículos, aquí os he puesto un par. El primero se publicó en la revista Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing, que es un estudio que se realizó en Suecia en 2017 y se realizaron distintas sesiones con personas con Alzheimer y se vio que durante estas sesiones se minimizaban algunos comportamientos propios de la demencia, como la apatía o la agresividad. El segundo estudio se publicó en la revista Dementia, es un estudio que se realizó en Noruega en 2019 y se realizó un estudio comparado, se realizaron sesiones de terapia asistida con perros, tanto en personas con demencia internas en una residencia, como con personas que acudían a un centro de día. Se obtuvo un buen resultado en ambas, con una disminución sobre todo de esos comportamientos propios de la demencia, como comportamientos inadecuados, comportamientos agresivos, falta de atención, etc. Pero se obtuvieron mejores resultados con los pacientes o con las personas que acudían al centro de día, que al final eran las que podían interactuar más activamente con los perros. Los perros también son útiles para los pacientes juveniles, tanto pacientes psiquiátricos, hemos mencionado anteriormente, pues, trastornos del espectro autista, distintos tipos de enfermedades de este estilo. Un estudio publicado en la Western Journal of Nursing Research publicó un estudio realizado en Estados Unidos en 2002, donde se realizó un estudio comparado con niños autistas en 3 sesiones paralelas o diferenciadas, con un perro real, con un perro de juguete y con una pelota. Y se vieron que los efectos o los comportamientos eran mucho más favorables, había unos efectos mucho más positivos en las sesiones que involucraban al perro real que con los otros 2 objetos. También en niños con síndrome de Down también se han realizado estudios comparando las sesiones o las interacciones con un perro real y con un perro de juguete, y la interacción social y la interacción es mucho mayor con el perro real. También son útiles o frecuentes en servicios oncológicos pediátricos. Siempre hay que tener en cuenta o hay que tener cuidado al introducir un animal en un ámbito hospitalario, que es un ámbito, pues, estéril en muchos casos o pues, de desinfección. Pero hay que tener especial cuidado con pacientes oncológicos que están muy inmunodeprimidos. En este caso, los veterinarios tienen un papel muy importante, garantizando que en ningún momento se puede producir una contaminación del entorno hospitalario o cualquier tipo de infección. Los estudios también son variados, con pacientes con leucemia o con sarcoma, y se ha visto que los comportamientos o las emociones como el estrés, el miedo o la tristeza disminuían en los pacientes tras las sesiones, y también importante, disminuían el estrés o los comportamientos propios del estrés en los padres de los pacientes que recibían terapia asistida frente a aquellos que no recibían este tipo de terapia. Es importante también en terapia asistida los caballos. Los caballos cumplen una doble función. Además de esa interacción, como podría haber con los perros, tienen también, pues, el componente físico que tiene la monta a caballo. De hecho, diferenciamos entre equinoterapia, que está destinada a mejorar la salud psicológica, e hipoterapia, que está destinada más a la condición física. Los estudios también son variados. En equinoterapia, por ejemplo, con personas del espectro autista, donde se ha visto que puede mejorar las habilidades motoras, y en hipoterapia, tanto en pacientes con esclerosis múltiple como en pacientes con parálisis cerebral,
ayudando al equilibrio, a la postura, a la coordinación y también con beneficios psicológicos. La terapia asistida con caballos también tiene el efecto positivo de que se puede salir del entorno hospitalario y realizarse al aire libre en un entorno un poco más rural. Como rural es también la terapia asistida con animales de granja. Los animales en estos casos son muy variados, bueno, desde vacas, ovejas, burros, gallinas, y además de la interacción normal que hemos visto con los caballos o con los perros, también hay un componente de trabajar con los animales, ordeñarles, alimentarles, limpiarles, etc. En España tenemos distintas granjas de escuela, que ofrecen estos servicios de terapia asistida para sobre todo pues, pacientes psiquiátricos, como hemos mencionado, en torno autista, el espectro autista, demás enfermedades. Pero hay otros animales que quizás nunca nos podríamos imaginar que pueden participar o pueden ayudar en esta terapia. Por un lado, las aves y los peces, los aviarios y los acuarios, que son relativamente fáciles de colocar o de poner en distintos lugares. Hay estudios, por ejemplo, donde se ponen acuarios o aviarios en residencias para mayores y se ve que tiene un efecto positivo sobre los síntomas de la depresión. Lo bueno de esto es que tiene una especie de efecto pasivo, no necesita esa interacción activa de la persona con el animal. En Faunia tenemos estos programas con animales marinos para personas con discapacidad intelectual y también es relativamente frecuente, aunque mucho menos, la terapia asistida con delfines para personas con distintos tipos de enfermedades como espectro autista, parálisis cerebral, síndrome de Down, etc. Ahora voy a dejar paso a Joaquín. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, como os comentaba, después de estas presentaciones vamos a ir rápido, que el tiempo se echa encima, y vamos a ir, digamos, al meollo de la cuestión. Una primera consideración es qué mueve, digamos, a este tipo de proyectos, como pueda ser el mío, ¿no? Yo voy a presentar un caso concreto y, bueno, me han hecho una presentación un tanto rimbombante. Este soy yo. En el Parque María Luisa, muerto de felicidad con las palomas por allí rodeándome, y aquí pues con varios de estos, que ahora ya no se utiliza el término mascota, la ley de hecho habla de animales de compañía, y bueno, como diría una frase esotérica, los animales a veces aparecen en nuestras vidas, como se ha llegado a decir, como consejeros espirituales. Digamos que no, a veces se podría decir que no es hasta una apariencia casual. Parece como que la vida nos los pone para algo, ¿no? Bueno, como veis, una persona apasionada por los animales, que ese ha sido el motor en mi vida como docente, como investigador. Quiero enseñar bien historia de la veterinaria, que es mi asignatura, porque me gustan los animales, quiero que haya buenos veterinarios que atiendan bien a los animales. Y ese mismo motivo es el que me ha hecho, entre las líneas de investigación, tomar el vínculo hombre-animal. Os traigo una primera diapositiva en la que hay una primera reflexión sobre el vínculo hombre-animal, ¿no? Este cuadro, un cuadro del siglo XIX, refleja cómo un animal supuestamente dedicado a la producción o al deporte o al estatus, como era el caballo, puede tener ese vínculo personal, ¿no? La frase no es mía, la frase de Milan Kundera, habla que este vínculo, esta comunicación, reúne las cualidades del idilio, es decir, la relación amorosa. La comunicación es eficaz. El animal, cuando se aproxima a ti, te pide claramente que tiene hambre, que tiene calor, te comprende. Pensar que, por ejemplo, el olfato de un perro es 70 veces el humano. Cuando tú te acercas al perro, el perro tiene una información valiosísima. ¿Qué no decir del caballo? El caballo es un animal depredado, un animal que es un radar de emociones. Cuando tú te acercas a un caballo, el caballo más o menos tiene una especie de mapa emocional, ¿no? ¿Cómo viene hoy, no? ¿Está nervioso, no está nervioso? Luego os contaré algunas anécdotas que a nivel práctico
he podido comprobar, ¿no? De algún modo este vínculo ha ido evolucionando y esto no quita para que la gama de especies con las que se ha establecido vínculo haya sido de lo más variopinta. Os traigo esta imagen, que parece un poco estrambótica, es un insecto palo, ¿no? Y la relación afectiva que establece el propietario con el insecto palo. Querría hacer aquí una consideración. ¿Por qué ha variado tanto el vínculo hombre-animal? Esta es una interrogante que en una película, un pequeño vídeo que os voy a pasar a continuación, vamos a hacer 2 o 3 reflexiones de por qué el animal ha pasado de presa a sanador. ¿De acuerdo? Siguiente. Esta imagen, que es una imagen evocadora, es Eine liebe Besuch, una visita querida. Es un cuadro del pintor austríaco Max Kurzweil, que lo pintó en 1894, y mirar la dulzura de ese caballo que va a ver a su dueño moribundo. Y el dueño está esperando esa visita antes de morirse y quiere despedirse. Mirar cómo el artista se ha esforzado por reflejar ese último adiós que da el soldado moribundo y la cara del caballo, ¿no? Aquí estoy, compañero, vengo a despedirte, ¿no? Una prueba más de ese conocimiento, no es racional, no es verbal, otra vía de conocimiento que tienen los animales. Una hembra de muchas de las especies, no hay que explicarla qué es el parto y cómo se cría. Sin embargo, en la especie humana hay muchas partes de su propia parte animal que las ha ido minimizando, tapando y de algún modo, como os decía, hay una serie de emociones, de conocimientos no exactamente los que llamamos racionales, que ahí están. Y de ahí, de esa comunicación no verbal, de esa comunicación desde lo emocional, viene ese vínculo que podríamos calificar hasta de mágico, ¿no? Y de ahí el siguiente paso es la sanación. Siguiente. Esta tabla, que es simplemente una tabla a nivel orientativo, yo no puedo confirmar que detrás de esto haya, digamos, unos estudios con plena validación científica, pero sí nos vale como objeto de discusión. En esta tabla estaría, digamos, el espectro de todo lo que se podría estudiar en el posible animal terapeuta. Mirar que va desde el mono, los insectos, el delfín, el caballo, el perro, el gato, el cerdo, el ganado, las ovejas, el conejo, los cobayas, el hámster, las aves, los reptiles, los peces. Y curiosamente, la comunicación emocional vienen los mejor valorados, el gato, el perro y el caballo. Bueno, igual que esto, pues hay la seguridad, la capacidad, digamos, de infectividad, en fin, una serie de parámetros en los que podríamos hacer la valoración de cuál es el terapeuta ideal. Yo ahora os demostraré que es un binomio paciente-animal terapeuta que tiene, digamos, reglas propias. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver. Continuando en esta reflexión, perdona, un momento para el vídeo, que quiero un poco hacer el antecedente. Os pido, por favor, que tengáis un poquito... ¿Me oís, por favor? ¿Me oís todos? Sí. Tengáis un poquito de sangre fría ante lo que vais a ver, pero es una reflexión de cómo vamos evolucionando el vínculo, las dos partes de este vínculo hombre-animal. En concreto, os vamos a poner un fragmento muy cortito, pero indudablemente aleccionador, de la película Tierische Liebe, filmada en 1996, una película austríaca que filmó Ulrich Seidel. Mirarla con atención. La película casi no tiene, bueno, no tiene música, no tiene sonido.
Bueno, la reflexión que querría formularos es que la idea de esta película es reflejar cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad en el ámbito occidental. La técnica, en efecto, nos comunica, la tecnología, pero de algún modo debilita el vínculo entre humanos. A su vez, el propio vínculo entre humanos se tambalea. Los lazos familiares, los lazos entre parejas, y de algún modo el humano tiene que recurrir al animal. Mirar las imágenes, ¿qué reflejan? Una sociedad, vamos a decirlo con su nombre, vieja, una sociedad enferma, porque lógicamente se vive más enfermedades crónicas, donde el paciente, además de la edad y de la enfermedad, se encuentra tremendamente solo. Recurre aquí al animal. Habéis visto la escena donde esos pequeños conejitos, en personas con demencia, con evidente demencia, es un poco el refugio que tienen. O estas dos personas solas que conviven con sus pequeños perros. Seguimos un poco en este camino y os voy a plantear una posibilidad, os voy a plantear en concreto, como decía Araceli, ese sueño que estoy intentando cumplir. A ver, perdona, interrumpí un minuto. Me compré una parcela, como dirían mis hijos, estoy metiendo los ahorros, las pagas extras, los regalos, la jubilación, pero puedo decir que con mucho gusto. Ni siquiera aplicaría aquí el refrán de sarna con gusto, no. Lo estoy haciendo con gusto, plenamente consciente del gasto que supone mantener cada vez más animales, la incomprensión de las administraciones que no entienden el tipo de proyecto. Yo os lo voy a exponer, no he venido aquí a hablar de mi libro, como se suele decir, os lo voy a exponer como un caso práctico y claro de qué se hace o qué se busca en un animal para que llegue a ser un sanador. Adelante. Vais a ver aquí el último nacimiento, un pequeño burrito. El burrito se llama Picuseno, ya os explicaré por qué el nombre. Vais a ver Picuseno en su medio, en esta parcela que compré. Nació el 17 de enero, tiene muy pocos días, como veis, es un burrito espectacular. Tengo ahí dos perritas bodegueras, veis un poco cómo... Joaquín, sí. no se está viendo el vídeo, estamos viendo viendo. El explorador de ficheros. Perdona, a ver. No pasa nada. ¿Sí? Vamos a ver si lo veis ahora. ¿Lo veis ahora?
Creo que está cargando ahora, espera. Ahora sí, se ve. Ahora, Ponlo desde el principio, porque ya está empezado. Sí, vale, Ok, gracias. lo veis, ¿no? Sí, Bueno, veis a este burrito, hijo de un padre granaíno y una madre murciana, burritos especialmente señalados. ¿Veis cómo va la madre? Está jugando la perrita bodeguera con él y la madre ya ve que eso puede pasarse de la raya y va a meterse. Es decir, veis un entorno en el que se pretende tener animales contentos, sin estrés, un burrito que se ha seleccionado. A ver, corto un momento que me vean la imagen. Este burrito hay la suerte de que nada más nacer, coincide que llego de la universidad, el parto había sido prácticamente una hora antes, yo espero a que amamante con la madre y la primera reacción, claro, una vez que veo que la madre le ha aceptado, es abrazarle, ¿no? Abrazarle para acostumbrarle, lo primero, la presencia humana, el trato cariñoso y tantear un poco qué reacción tiene el burrito en este caso, ¿no? No todos los animales valen para ser animales terapeutas, ¿eh? A veces se empeña la gente en generalizar el uso de tal. Hay animales que por sus características no están indicados, ¿eh? Esto pasa igual que en los zoológicos, o sea, no todos los animales toleran la cautividad. Por ejemplo, en un zoológico hay animales que pueden estar más o menos a gusto, pero hay otros que te demuestran claramente que están sufriendo. Desarrollan estereotipias, se automutilan, es decir, que los animales te lo expresan. Y en este caso hay dos puntos importantísimos en el animal como terapeuta, que es lo primero, la selección del animal y, por supuesto, en segundo lugar, el entrenamiento. Como veis aquí, ya se han seleccionado los padres, se seleccionaron por su carácter, por su apariencia, que fueran, como se dice ahora, amigables de cara a un trabajo con niños, también que fueran receptivos, que fueran animales empáticos y el producto de ese cruce, digamos, ya se le va entrenando desde el principio para que se acostumbre, digamos, a estar en presencia de niños, en presencia de enfermos, etc. Vamos a pasar al siguiente vídeo. Mirad, os voy a presentar aquí, digamos, el plantel de burritos, ¿no? Donde están pues estos personajes que os decía. ¿Veis aquí en la foto? No. ¿Se comparte ya o no? ¿Lo veis en pantalla? Bueno. Caprichos de la genética, el burrito que está a la izquierda, perdón, la burrita, es hija de un burro blanco y de una madre blanca, pero aquí hay saltos hacia atrás y la burrita que está a la izquierda, Peca, es una burrita totalmente oscura. Bueno, el tratamiento fue el mismo que el que está debajo, el burrito recién nacido. Sin embargo, esta burrita no tiene unas reacciones que la recomienden como animal terapéutico. Es decir, es un animal que podría pasar a lo que ha comentado Manuel García, actividades. De hecho, hay una categoría intermedia, o sea, estarían actividades con animales, por ejemplo, una visita de niños. Este burrito podría estar en un colectivo para dinamizar, por ejemplo, un grupo de tercera edad, que fueran a ver qué hacía el burrito, etcétera. Pero a lo mejor un programa continuo, sistemático, con un paciente, con un programa terapéutico, pues probablemente no es el animal. Y me diréis, ¿cómo puede ser del mismo padre, la misma madre, el mismo entorno? Pues no. O sea, esto hay que tener, digamos, un primer criterio, y es que el propio animal lo lleve bien, que tenga cualidades y que sea apto para el fin que se le busca, ¿no? Este burrito pequeñito que está justo debajo de mí, Picuseno, el nombre de Picuseno lo propuso una niña pequeñita que os va a parecer algo cómico, esperaba un hermanito y dijo que el hermanito quería que se llamara o Cocodrilo o Picuseno. Y claro, de los dos nombres nos hemos quedado con Picuseno, porque además es un nombre que se presta a una rima. Picuseno, el burrito bueno, cuando vienen niños, mientras le acarician es Picuseno, el burrito bueno, etcétera, etcétera.
¿Y por qué os digo esto? Porque, como ha comentado Manuel, estarían las terapias, estarían las actividades, pero hay un grado intermedio que es el play therapy, que sería un poco terapia-juego, que es algo muy conveniente para los niños, porque realmente los niños, el lenguaje de los niños es el juego. Y todo lo que venga de la mano del juego lo aprenden mucho mejor. Siguiente. Mirad, para un momentito. En este proceso de selección, un burrito con apenas 5 días ya ha pasado, digamos, por una prueba. Es decir, debéis de comprender que yo os podría haber traído a la parcela, han venido niños autistas, de los que luego en el coloquio os contaré alguna anécdota si surge, de cómo reaccionan, pero claro, no es fácil pedirle a los padres, y además tampoco es mi intención, que se exhiban escenas de niños enfermos, en fin, y que se divulguen, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, a la parcela han venido niñas, unas niñas vecinas, que se trata de 2 gemelas, las 2 autistas, niñas de 9 años. Claro, imaginaros para los padres qué situación, ¿no? Una de ellas, un grado leve, sabéis que dentro de lo que ha comentado Manuel, ahora se habla del trastorno de espectro autista, porque puede haber niños con, digamos, unos rasgos muy leves hasta una sintomatología gravísima, ¿no? Síndrome de Reed, etcétera. Niños que se automutilan, niños que sufren, que imaginaron lo que hacen sufrir a los padres, presos de su propia mente, ¿no? Bueno, pues vinieron 2 niñas autistas y luego, si acaso, os comentaré un poco las reacciones con los animales. Lo que sí que vais a ver es el caso de una niña con hiperactividad que viene a visitar los animales. Yo quiero aclararlos que mi proyecto va, digamos, en 2 vías. Uno, para niños que puedan venir acompañados de padres o terapeutas, sin ánimo de lucro, yo cedo, digamos, la instalación para que estos niños, sin límite de tiempo, sin condiciones, interactúen con animales y obtengan ese beneficio terapéutico. Y la otra opción, si mi economía me lo permite y la administración me deja, es producir animales para que vayan a otros centros. Ya veréis que la gama de animales es muy amplia. ¿Por qué no tener gallinitas, digamos, adaptadas al contacto con humanos para que en una residencia de tercera edad se preocupen, les den la comida en la mano, vean si pierden unas plumas, si han puesto un huevo, que les dé un aliciente en su vida? Quien dice las gallinas, ya veréis qué amplio margen de animales puede haber en una iniciativa tan, digamos, tan espontánea como pueda ser la mía, con mis propios medios y sin otra financiación. Quiero aclarar que en parte no he querido recurrir a financiación por tener libertad. A veces la financiación te ata. Pensar que cuando yo inicié este proyecto, los bancos lo primero que me pedían era un proyecto de viabilidad económica del proyecto. Y claro, yo les explicaba que estábamos hablando lenguajes distintos. Si yo a cada niño le tengo que cobrar por hora X euros, la cosa no va a funcionar. De modo que esto, con carácter totalmente altruista, se ha planteado. Esto me ha originado muchos problemas con la administración porque no entienden el último final de un proyecto así. ¿De acuerdo? Pero repito que puede ser tanto actividad o terapia con animales como producción de animales para cederlos, donarlos o llevarlos a otros sitios donde puedan hacer esa labor sanadora. Lo que vais a ver ahora es el caso de una niña que sí que me han autorizado a que difunda las imágenes. Es una niña con una hiperactividad, vamos, de libro. Vais a ver cómo interacciona con este burrito que apenas tiene unos días. Y vais a ver la reacción del burrito. Esta sería esa primera criba, ¿no? Venga, adelante.
Bueno, habéis visto cómo el burrito está en un entorno tranquilo, el burrito no rehúsa, ¿eh? Y pensar que, os insisto, un caballo o un burro es un radar de emociones. Si tú vas con cariño, el animal lo detecta. Pensar que es un animal depredado, un animal que tiene que predecir de algún modo si el lobo está a lo mejor a 5 kilómetros. El peligro, porque él no tiene más salida que huir, ¿de acuerdo? Por eso son animales tan indicados para según qué procesos. Y como bien han dicho, desde la Grecia clásica se sabe el beneficio de montar a caballo. Imaginaros vosotros que tuvierais problemas de tomar decisiones. Y os veis encima de un ser vivo que pesa 500, 600, 700 kilos, que tenéis con las riendas que decirle si va a derecha, a izquierda, si tiene que galopar, si tiene que frenar. Tenéis que estar tomando decisiones. Para las personas que les cuesta tomar decisiones, simplemente el contacto con el caballo les vale. Pensar otra cosa, en esta idea del caballo como radar de emociones, muchos de estos caballos terapeutas se monta un niño con síndrome de Down y caballos que son más o menos movidos inmediatamente adoptan otra actitud. ¿De acuerdo? Bueno, habéis visto cómo este burrito ya seleccionado, cómo reacciona en el caso de una niña con hiperactividad. Siguiente. Vais a ver ahora cómo la niña literalmente va detrás del burrito. El burrito sale corriendo, pero no como huida, es parte de un juego. Es decir, todo apunta a que este burrito, si sigue criándose en este entorno, es un animal que, como bien se ha dicho, será un trabajador social, pero con un mínimo estrés. ¿De acuerdo? Siguiente. Vais a ver ahora el caso de esta misma niña cómo interactúa con gallinitas que estamos entrenando. Sí. ¿Habéis visto el vídeo de la niña con la gallina? Sí, ¿Lo habéis sí. podido ver? Sí, sí, sí. sí. Bueno, como veis, vamos ampliando la gama de animales. Son simplemente gallinitas especialmente seleccionadas que podrían estar con niños, con ancianos, con enfermos, y simplemente esta interacción les da ese sentido de cuidar a alguien, de sentirse recompensados. Ahora vais a ver, por ejemplo, una especie que no se os pasaría por la cabeza, y para que veáis cómo en los proyectos a veces es cuestión de originalidad y buena voluntad. Vais a ver a la niña interactuando con peces. Mirad, es una simple alberca que está en la explotación, donde hemos tenido la paciencia de tratar bien a los animales, con cariño. Entonces, si cualquiera de vosotros se acerca a la alberca y empieza a acariciar el agua, los peces se te acercan, se dejan acariciar y te dan como suaves bocaditos pidiéndote comida. Bueno, hay niños, por ejemplo, los niños autistas no sabes a qué animal van a responder. Y que hay niños que se enganchan, por ejemplo, con el tema de la alberca y los peces. Establecen una conexión. Pensar que un niño autista tiene, digamos, como unos canales que no le permiten a lo mejor la comunicación con el humano, pero con los animales tienen otros cauces. Y con algunas de las especies que no pensamos se pueden conectar, ¿no? Para que os hagáis una idea, el ejemplo que os he citado antes de las dos niñas autistas, una de ellas, cuando se iba de la parcela,
habían estado con los burros, con los peces, etcétera, y se tenían que despedir, y una de ellas, la que tenía el síndrome, digamos, de autismo más exacerbado, da un beso al burro, da un besito al burro, al padre, a Parcelo, al jefe de la parcela, y a continuación me da a mí un beso muy rápido. Venía la madre, el padre, la abuela, y se me gira la abuela muy emocionada y me dice, ya puede guardar ese beso, porque en 9 años de vida de la niña a mí nunca me ha dado un beso. Solo le da un beso a su madre. O sea, para que os hagáis a la idea cómo el contacto con unos animales abren literalmente la comunicación al niño autista, ¿no? Después de la experiencia de estar con animales, claro, entenderme, ya sé que esto suena a quijotada, pero entender que esta es la satisfacción que se puede llevar uno, ¿no? O sea, se está gastando uno un cierto dinero, un cierto esfuerzo, pero creerme que es un campo que compensa, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a presentar a otro animal terapeuta, ¿no? Mirad, este es Blanquito, ¿eh? Os presento a un mastín. Este mastín, para que veáis un poco la gama de terapias, yo no quiero vender motos a nadie, como se suele decir, ¿eh? Con las terapias y con las actividades a veces se cuentan ciertas cosas que conviene resituar. Mirad, se habla también de animales que están en centros de acogida, que pueden pasar a ser terapeutas. Esto no es tan fácil. El caso que os presento es el de Blanquito. Blanquito me lo traen hace 2 años, un perro con una leishmaniosis ya avanzada, no le estaban dando el tratamiento, estaba sumamente delgado, se le llama Blanquito, pero el perro son ahora, ya una vez recuperado, 60 y tantos kilos de mastín, y como veis, ni es pequeñito ni es blanco. Pero bueno, Blanquito es un perro que cuando me lo traen, me dicen que lo iban a sacrificar, y le miré al perro y el perro me echó una mirada que más o menos me venía a decir, darme una segunda oportunidad. No lo sé si es que me lo traían el 4 de octubre, que es el patrón de los veterinarios, el día de San Francisco, me lo traía al guarda de una finca cercana y me dijo, es que le vamos a matar. Bueno, pues le digo, venga, ¿qué pasa el perro? En ese momento no era consciente de lo que come un mastín, ¿no? Pero bueno, el perro, fijaros, es un perro que tiene ya una biografía. Se le ha abandonado varias veces y es un perro con temor al abandono. De hecho, si yo me voy, por ejemplo, que tengo un congreso o algo, él lo sabe y hace hoyos, intenta escaparse. Lo que pasa por su cabeza es, me van a volver a abandonar. En fin, allí tengo una persona que me ayuda, yo procuro ir todo lo que puedo, prácticamente voy todos los días y él de algún modo está tranquilo. Por lo demás es un perro que lo que respira es paz, serenidad, tranquilidad. ¿Sabéis de todos los animales de la parcela, la niña con hiperactividad, en cuál se detuvo más? ¿Vosotros en cuál creéis? Pues en Blanquito. Blanquito, claro. A ver, ¿los demás qué piensan? Blanquito. Yo diré Blanquito también. O Bueno, algún cachorro más pequeño. Si tiene. mirar la reacción de la niña, se pasó tiempo y tiempo haciendo lo que vais a ver ahora. Ay, no se ve. ¿El vídeo, el vídeo? Sí, sí, ahora lo Estamos en ello, estamos en ello. cuesta. Ahora. Pero tienes que acariciarle la... A ver, tú puedes jugar con el perro. Puedes jugar con el perro.
Blanquito, 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 le puedes acariciar la cabeza, ¿eh? Que sí que se deja. Bueno, ¿veis lo que os decía? Ahí hay un sistema de comunicación hombre-humano que es la base, un poco lo que os comentaba. Detrás de las terapias está el vínculo hombre-animal, ¿no? Os cuento también una anécdota de los 4 burros que tengo. Vino recientemente un grupo de personas, yo no lo sabía, y había una persona con un Alzheimer muy avanzado. Bueno, yo estaba enseñando los burros, la parcela, al grupo que venían, y todos los burritos se pegaron a la persona con Alzheimer. Esta persona, que no había estado en contacto con animales, empezó a acariciar a los burritos, uno, otro, y los burritos pegados a él. Es decir, hay una parte en todo esto que hay que dejar también que el animal diga lo que tiene que decir. Insisto que en algunas cosas los animales, creedme, que nos enseñan, ¿eh? Y bueno, quería acabar ahora con una consideración, porque es un tema de actualidad. Y bueno, pues como veis, hay muchos proyectos, hay muchas posibilidades, pero hay un tema que ha surgido recientemente. Os pongo la pantalla porque, a ver, por favor, esta se está cargando. Bueno, como sabéis, se ha aprobado ya en el Congreso de los Diputados la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, ¿no? Y en ella, entre otras cosas, se ponen una serie de requisitos, entre los que, claro, tocan colateral y no colateralmente las terapias asistidas. No es el momento de analizar esta ley, pero supone un antes y un después en nuestra relación con los animales. No lo sé, yo espero que sé que la voluntad de los legisladores ha sido muy buena. Luego, claro, esta ley se tiene que desarrollar con reglamentos, pero pensar que en algunas cosas puede suponer una complicación enorme, ¿eh? Pero bueno, esto lo dejo para el debate si surge. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Y bueno, espero que os haya gustado la ponencia y que, bueno, pues que tengáis una idea de lo que puede ser un animal sanador. ¿De acuerdo? Pues gracias a todos, a Araceli y al Club Rotario. Muchas gracias, Joaquín. Y Gracias. bueno, y a tus ayudantes Gracias, también, claro. Joaquín. Muy Gracias. bien, muy bien. Así que bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Normalmente intentamos que sean las charlas de 1 hora, hoy nos alargamos un poco más, pero la ocasión lo merece. Así que bueno, vamos a hacer el turno de preguntas, que no se alargue demasiado, pero si alguien tiene, pues eso, alguna cuestión, es el momento. Me ponen las cosas muy mal, Joaquín, porque yo hasta ahora poca carne comía, pero a partir de hoy nada que tenga ojito para mi plato. Sí. Bueno, vamos a ver, Araceli, si me No tiene nada permites, que ver. contigo tengo suficiente confianza. Sí, Vamos a ver. El tema del consumo de carne y los animales, todo viene de un discurso que está ahora en boca de todos. El animal como ser sintiente. sí. Esto se conoce desde hace mucho tiempo, pero yo siempre digo que esto es un melón que se ha abierto y que se sigue abriendo, que hay que ir con cierta cautela. Es decir, nuestros cinturones, nuestros zapatos, nuestra dieta proteica está basada en el consumo de unos animales. Y claro, Sí. tampoco vale el discurso de no, como las vacas, los pollos pueden sufrir, vamos a comer insectos. Y si sale una investigación que dice que el insecto también sufre, ¿qué hacemos? Es decir, todo apunta a que sea un consumo responsable, que el animal esté cuidado lo mejor posible, pero
hay que andar alerta con una cosa. No podemos pensar por los animales. La propia ley que ha salido habla de la dignidad, los derechos. ¿Sabemos lo que realmente una vaca quiere, un perro quiere, un gato quiere? Esto es una pregunta que ya desde la zoantropología de Roberto Marchesini, y ha llovido ya varias décadas, se plantea cómo ha evolucionado el vínculo hombre-animal. El animal como compañero en la evolución de este planeta. Es decir, no me encuentro a un nivel superior ni inferior. Estoy de la mano suya, pero tengo derecho a pensar por él. Es decir, tengo derecho a ese animal de compañía por mi felicidad, meterle en 40 metros cuadrados, sacarle 2 veces al día nada más y dejar solo a ese perro en una casa. O bien, la vaca que yo como, si se ha criado bien, ha estado en campos, en prados, en su entorno, de acuerdo, la consumo con las máximas medidas de bienestar animal, etcétera. En fin, ¿qué ha sido una vida digna? ¿Qué no es una vida digna para un animal? ¿De acuerdo? Yo lo dejo ahí como cuestión a plantear. A ver, que veo otras manos. Sí, Chema, adelante. Chema. Sí, mi pregunta era sobre, para la terapia, para personas, por ejemplo, que tienen depresión, que tienen problemas mentales, ¿qué perro, qué tipo de raza de perro, porque normalmente suelen ser perros, recomendarías? Es decir, ¿qué tipo de raza? ¿Un perritos pequeños, perritos grandes? ¿Hay algún tipo de raza que sea más, que haya más empatía, que haya más interacción con No soy especialista en terapias. Yo, digamos, soy una persona con muy buena voluntad, que se ha documentado. He sido profesor del máster en terapias asistidas, yo llevaba la parte de historia, pero sí que te puedo adelantar que no es una cuestión de razas. Es decir, hay ciertas razas, los labradores, son perros de buen carácter, muy estables. De hecho, sabes que son los que se utilizan, la 11, etcétera. Ya es una raza candidata a, pero puede salir un mestizo, que es lo que te digo, fíjate tú lo que has visto, 2 hijos de los mismos padres burros y una la he dejado para actividades y otro puede ser un terapeuta. Es decir, hay un algo en el animal que ya al propio terapeuta humano ya le indica que puede ser. Es decir, no te puedo decir una raza en concreto. Lo que sí que te puedo decir es que, y a lo mejor se me ve la vena de historiador, que por ejemplo, para lo que tú dices, una depresión, en el siglo XVI, en nuestra querida España, se criaban ruiseñores en cautividad, porque el ruiseñor les trataba lo que ellos decían la melancolía, el mal de temporada, los padecimientos del alma. Y es curioso, yo tuve una temporada que intenté criar los ruiseñores en cautividad y créeme que es muy difícil, y en el siglo XVI lo tenían superado, pero lo que sí que me he documentado, que el canto del ruiseñor anima. ¿Por qué? Porque es un ave que nunca repite estrofa, es una melodía extraordinaria, un canto que tiene unas infranotas, digamos, con el órgano vocal, hacen como una especie de sonidos peculiares. Cuando yo tuve los ruiseñores en casa, según como entrara yo, me respondían de una o de otra manera. Fíjate lo que te digo. Es decir, no tienes por qué limitarte al perro. Puede ser un gato, un perro, un caballo, un burrito, un acuario, un pez, un canario. Es decir, no tiene por qué ser un perro de tal raza, ¿de acuerdo? Es más esa química que se establezca, ¿de acuerdo, Chema? Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Marisol. Bueno, yo lo primero que quiero hacer es darle las gracias al señor Joaquín y a sus colaboradores, que la verdad que me ha gustado mucho la charla. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo perros y cada uno tiene su personalidad, cada uno es distinto, ¿no? Quería hacer un apunte con la ley de bienestar animal, tanto que nos preocupamos por la ley de bienestar animal. Y yo creo que los de mi entorno sí lo saben, pero hay una ley de bienestar animal que aplica a unos animales y a otros no.
Por ejemplo, yo vivo mi profesión en el mundo de la carne y sabemos que todos los animales que se matan se sacrifican por el rito halal no le aplica la ley de bienestar animal y son animales para consumo humano. Eso a mí me preocupa más que alimentarme de carne. Vamos a ver, Marisol, mira, es que estás poniendo el dedo en la llaga. Es decir, yo justo tenía una conferencia que daba hace años, me trajo muchos problemas, porque hay que andar con mucho cuidado con evitar las xenofobia, Políticamente la correcto. tolerancia a las minorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, el que viene a un sitio donde hay unas reglas de juego establecidas. Si tú te vas a un país del Islam, probablemente ni te den opción a comer otro tipo de carne, ¿de acuerdo? Entonces, yo, ¿cómo lo veo? Vamos a ver, tú, con ese discurso de empatía con los animales, prefieres que al animal se le aturda previamente, ¿no? Bueno, pues hace esa Ahora se excepción. anestesian. Se ¿Cómo? anestesian. Bueno, sí, sí, es una obligación. Es una obligación, me da igual el toro que el cordero. Además, te lo antes digo se porque duchan, se yo he relajan, llegado a la universidad, pero he que me pasado parece por la maravilloso. academia. Estoy No, no, totalmente de acuerdo. y estoy totalmente de acuerdo, porque lo que no tiene fundamento es como el Corán dice que el animal muerto no lo puedo consumir, un animal aturdido es un animal muerto. No, es falso. Es un animal vivo, tú de hecho puedes revivir. Y de hecho hay algunas de las escuelas musulmanas que son, digamos, menos fundamentalistas, que admiten el aturdimiento. Luego tú harás el rito, la invocación el corte como quieren y tal, pero con el aturdimiento. ¿Por qué? Porque No, si los imágenes, perdona Joaquín, cada vez están más radicalizados y no lo permiten. Ya lo sé, y además Muy la vulnerable. comunidad musulmana crece y creo que tendríamos que hacer todos un esfuerzo para hacerles llegar que un animal aturdido no contradice el Corán. Además, créeme que me he molestado en analizar el texto sagrado y el profeta lo que quería era el buen trato al animal. Por eso pedía precisión en el corte, que lo rogara, que lo invocaras a Dios, porque era una criatura de Dios, etcétera, etcétera. Y claro, hay que mentalizarles que el aturdimiento no es una muerte, ¿eh? Pero claro, hablamos de fe, ¿eh? Y claro, lo de la alianza de civilizaciones, pues luego la realidad es otra, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo contigo que no tiene sentido que se esté tolerando que con pleno conocimiento de que la muerte del animal, ahí sí que entiendo que hay que darle dignidad. Es decir, por ejemplo, yo en esta ley he hecho en falta que no se meta en temas como este. O, por ejemplo, ¿por qué una persona que se le ha muerto ese animal de compañía, que como diría yo, ha sido un compañero espiritual y la persona literalmente se queda por los suelos, ¿por qué no puede pedir un día de baja para ausentarse del trabajo? O dos, lo que correspondan. No, que es como una muerte vergonzante. No puedes decir, se me ha muerto el compañero de alma de mi vida. No lo puedes decir. Es decir, si hablamos de dignidad, de derechos, pues probablemente habría que revisar todo. Pero es que, claro, entender que es un país en ese sentido un tanto complejo, no voy a entrar en el tema de toros ni de caza, porque es un tema sumamente complejo, pero claro, nos metemos en unas encrucijadas, pero hay algunas que, como bien dices, tienen una solución muy fácil. Aquí la regla es que el animal queremos evitarle ese sufrimiento. Usted hace luego el rito, pero primero le aturde. Y es la regla que hay, ¿de acuerdo? Y llegar a mediar con las comunidades islámicas, pero dejar las reglas del juego claras. Es mi opinión. Las comunidades islámicas, perdona, tardaron 30 días en cambiar la norma solamente para ellos, con un seguimiento estricto solamente para ellos. Vamos a ver. No te puedes imaginar. Pero no, y ahora, volviendo a la ley de bienestar animal, o esta nueva ley que hay, ¿por qué? ¿Por qué
me exiges, si quieres, te preocupa lo que realmente te preocupa, el bienestar animal, porque me tienes que decir el número de animales que yo puedo tener en mi casa. ¿Entiendes? Sin tener en cuenta cuál es mi casa, porque yo puedo vivir en una caravana, o puedo vivir en una casa de campo, o puedo vivir en un piso de 60 metros, en un chalet de 300. O sea, Marisol, van a venir una cantidad de problemas porque no es solamente el número de animales. es lo Mira, más por ejemplo, absurdo que estoy oyendo te últimamente. tienes que meter en un registro y si Sí. alguna de tus perras cría, además otro registro de criador. Necesitas registro de propietario, registro de criador, registro de núcleo zoológico. O sea, va a ser una burocratización de esto, del vínculo hombre-animal que decíamos, que realmente en algunos casos a mí no me parece mal que se le dé dignidad, respeto, que se controle, pero hay que ir con cuidado porque a veces ni el 8 ni el 80. ¿Me explico? Pero si es tan sencillo como es cuestión de educación y de respeto. O sea, Por supuesto, por supuesto. yo conozco cazadores que respetan mucho a los animales Por supuesto. y que cuidan el monte. O sea, que eso, Por lo que supuesto. pasa que, bueno, como bien has dicho, eso es un tema que ahora puede convertirse hasta en tabú, porque claro, nos da miedo y tenemos demasiado complejo a la hora de hablar. Porque tenemos que ser políticamente correctos, pero yo no entiendo por qué me tienen que obligar a castrar a mis animales, por qué me tienen que obligar, o sea, Vamos a ver, Marisol, al si te lees la ley, seguimiento de mis animales, de la acuerdo. ley, perdona, la ley repetitivamente insiste en evitar la posibilidad reproductiva en todos los animales. O sea, esterilización, esterilización, esterilización. ¿Yo qué he hecho en falta en la ley? Que venga más, salvo criterio veterinario, salvo circunstancias, salvo. El problema de legislar taxativamente es que luego puede haber muchísimos problemas, porque esta ley viene con se prohíbe taxativamente, se prohíbe. Claro, imagínate, por ejemplo, el tema de la eutanasia, que prácticamente es la idea eutanasia cero. Un centro de adopción que ya no puede más. O sea, si en humanas se están dando pasos para la eutanasia, ahora en los animales, ¿por qué se va a ir marcha atrás? Es decir, la ley, por ejemplo, te dice que tú, te lo planteo porque tú dices que tienes perros, ¿no? Yo tengo muchos animales que ya estoy fuera de la ley. Pero bueno, de entrada, igual que yo. La vida pirata a mí me encanta. Seríamos delincuentes los dos. Pero a lo que voy, imagínate que fuera el caso de una persona, un jubilado con pocos recursos, que tiene un perro y la ley te dice, nunca se podrá aplicar la eutanasia si existe posibilidad de tratamiento. Imagínate, soy veterinario, mire usted, tiene un linfoma múltiple, tal cual. Esto, el hombre dirá, ni tengo dinero, ni tengo conocimientos, ni tengo espacios. ¿Qué hago? ¿Tengo el animal sufriendo? Pero Mira, tengo a mi compañero de no se le alma, puede como bien has dicho, que se está muriendo. ¿Y qué hago? Claro, pero hay Y el dolor del alma de o sea, meter al esta animal, persona. eso sí que atenta contra la dignidad del animal. Pensar una cosa a todos, o sea, en la cabeza del animal no entra la enfermedad. Vamos a ver, una frase que siempre digo, que no es mía, la he leído. La naturaleza no entiende de justicia. Es decir, el león se come a la gacela. La propia madre de los perros rechaza al que ve que no está bien. Es decir, tienen pensamiento propio, códigos propios, ¿de acuerdo? Entonces, no existe la palabra justicia. Y ellos saben que si están muy enfermos, otro animal los va a depredar o como dirían en Left Behind, se queda por detrás del grupo y se muere. Y pasa a abonar la tierra, a abastecer a los buitres, etc. Pero claro, no conciben una vida de patología crónica. Y los animales sufren enormemente con una patología crónica. Entonces... Y hay una cosa, Joaquín, que a mí me ha llamado mucho la atención y a ver, no sé si ya son para... Marisol, una última cuestión tuya, ¿vale? Porque estás La alargando última mucho y dejo la la... palabra a Jesús, Venga. perdonadme. Porque cuando tú dices que los animales no... Pero hay animales que sí saben que se van a morir y se despiden de ti. Claro, y se despiden de sus dueños y saben un mes antes que su dueño se va a morir.
Mira, yo te cuento el caso claro de un perro cuando yo ejercía clínica, entraba siempre muy alegre, muy alegre, muy alegre. Hablamos con los dueños sobre una patología irreversible, tal, y es que no es el único caso. El día que hay que aplicarle la eutanasia, el perro ni quiere entrar a la clínica. ¿Qué te parece? O sea, al perro llegan, No, yo tiene unas informaciones a veces muy superiores a la humana en algunos aspectos. Bueno, no quiero robarte más tiempo porque está Jesús el pobre ahí con la mano levantada. Me siento fatal porque esto es para no acabar. He visto, sé que Marisol no pasa nada, sé que el tema de los animales te toca de cerca, o sea que también la charla estaba interesante. Yo tampoco conocía muy en profundidad esta ley y aprendiendo de vuestro comentario, pues se le he sacado más jugo. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Yo tengo una pregunta un poco más rápida también por la línea de Chema, que es el tema de qué tipo de animal a lo mejor sería interesante, o qué tipo de terapia, o qué tipo de acompañamiento podría ser interesante para una persona a lo mejor con una enfermedad crónica, que está con bastantes limitaciones de salir de casa y que suele estar bastante aislada. ¿Qué tipo de animal o qué tipo de asistencia se recomendarías a una persona de este estilo? Mira, va a depender todo, digamos, de qué soporte de otras personas pueda tener alrededor. Insisto, se trata de que aquí no pague los platos rotos nadie. Es decir, tú puedes poner un perro, pero si hay alguien que al perro le saca, le tiene atendido, etcétera, etcétera, para esta persona con movilidad reducida, pensar una cosa, el perro, ¿por qué interactúa tanto con nosotros? Es un animal jerárquico, social, mamífero, es el primer animal, como ha comentado Nuria, que domesticamos, es nuestro amigo del alma, ¿de acuerdo? La comunicación es muy fácil, muy efectiva. Si puedes encontrar soporte de alguien, el perro está perfectamente indicado, porque el perro va a estar muy pendiente del enfermo, va a intentar alegrarle, va a intentar aproximarse. Pero incluso el gato, con todas las pegas que ponen al señor Don Gato, pensar que el Don Gato, la frase no es mía, de Jardín Poncela, los animales, él los comparaba a las personas, ¿no? Hay personas como perros que son de amar, personas como el gato que son de ser amados, ¿no? El gato, tú estás en su casa, pero el gato es un animal con muchas más capacidades de las que creemos. Y el gato, si ve a la persona enferma, probablemente se le ponga encima y ronronee encima de él para calmarle, ¿de acuerdo? Es decir, la disponibilidad, yo te recomendaría en principio, si tienes soporte de otras personas, el perro. A medida que vayas teniendo menos soporte de personas, hay animales de compañía más cómodos, como ha comentado Manuel, un pájaro, un pajarito que interactúe, que esta persona vea si canta, si no canta, si muda, si se mueve, tienen una preocupación, ¿me entiendes? Un algo de quien estar pendiente. O sea que ya te digo, está abierto a cualquier tipo de animal. El hurón, por ejemplo, que es un animal ahora que se ha puesto muy de moda, según dicen, tiene ventajas del perro y del gato, ¿no? Tiene un poco la interacción del perro, pero un poco a veces también ese carácter felino de que va a lo que va, es decir, que es un animal un poco mixto, pero tienes una gama muy amplia, ¿de acuerdo? Y te insisto, si hay más limitación, pues lógicamente los animales que en teoría se ven menos limitados, el pájaro, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias, Joaquín, y también muchas gracias a tus compañeros que han dado una charla también bastante interesante. Gracias, Jesús, también. Bueno, ¿alguien más? Y si no, yo creo que ya va siendo hora, que se nos está haciendo un poco tarde hoy. Araceli, tienes el micrófono apagado. No sé si quieres decir una última cosa. No, solamente quiero decirle muchísimas gracias, Joaquín, como siempre. Ya está. Bueno. Nos hemos extendido mucho, pero ha sido una cosa que estábamos todos ansiosos de escuchar, de aprender y posiblemente diera para muchísimo más rato, pero sí, da para muchas charlas, de verdad, porque los animales son así de increíbles. Pues sí, Joaquín, muchísimas gracias porque efectivamente has conseguido mantener la atención de todo tu auditorio. Ha sido una charla muy interesante, muy llena de ejemplos, muy didáctica
y creo que efectivamente te requeriremos en alguna otra ocasión para que nos sigas contando cosas de los animales. Sí, 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 sí. Mm. Joaquín, un abrazo fuerte y Un muchísimas gracias. abrazo, A gracias. ti y a tus escuderos. Eso es, que no son escuderos, son delanteros, ¿de acuerdo? Vale, vale, Me vale, han- vale, me vale, han vale. dado muchos datos con los que yo he hablado, o sea, que esto es labor de equipo, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Pues, Joaquín, un buenas abrazo. noches y Bueno, muchas cerramos, gracias. José Un abrazo Antonio. fuerte. Sí. Buenas noches. Con la campana, Buenas noches. toca la campana, tolón, tolón. Se Ay, cierra la se ha escuchado un sesión, poquito ahí. tocamos la campana. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas Hasta noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas Adiós. noches.